Hola, en este video vamos a introducir la noción de función y sus diferentes formas de representarla. Los contenidos están en relación con los de las secciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del libro de Stuart, Cálculo, Conceptos y Contextos, de su tercera edición. Vamos a estudiar desde el punto de vista matemático el siguiente ejercicio que hemos tenido que hacer desde jardín de infantes: asignar a cada perrito un huesito. El ejercicio de asociar a cada perrito un huesito es uno de los tantos ejemplos que nosotros conocemos con el nombre de función. A partir de ahora, entonces, vamos a decir que una función es una asignación o correspondencia entre dos conjuntos A y B, en la que esta correspondencia asocia a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B. A los elementos del conjunto A generalmente se los denota con la letra X y a los elementos del conjunto B generalmente se los denota con la letra Y. La función es esta correspondencia que entre dos conjuntos A y B los vamos a denotar con la letra F. En general, entonces, esta asignación de que a cada elemento del conjunto A le asociamos un elemento del conjunto B, se lo describe con la ecuación Y igual a f de x. Cuando decimos que a cada elemento del conjunto A se le asocia uno y solo un elemento del conjunto B, nos obliga esta afirmación a descartar algunas correspondencias como están ilustradas a continuación. Vemos que, por ejemplo, esta correspondencia, hay uno de los elementos del conjunto A que le está correspondiendo dos elementos del conjunto B. Por lo tanto, esta correspondencia no la vamos a estudiar en este capítulo. Mientras que en esta otra correspondencia vemos que hay uno de los perritos en el conjunto A que no le corresponde ningún hueso. Por lo tanto, en este caso, tampoco este tipo de correspondencias vamos a trabajar en este video. Antes de introducir simbología y lenguaje relacionado al concepto de función, hagamos un poquito de curva histórica. Fue Gottfried Leibniz en el siglo XVII que por primera vez utiliza la palabra función para describir asignaciones entre dos conjuntos de cosas. En el siglo XVIII, Leonhard Euler utiliza expresiones analíticas para describir cualquier tipo de funciones. Durante el siglo XIX, Joseph Fourier, en su tratado sobre conducción de calor, describe matemáticamente a todas las funciones como sumas de funciones periódicas. Nikolai Lobachevsky y Peter Dirichlet independientemente formularon la definición moderna de función, y es la que presentamos anteriormente, y Agustín Cauchy fue quien sistematizó el uso de funciones o de las funciones en las diferentes ramas de la matemática. Para describir las diferentes formas de representación que tenemos para una función, vamos a hacer uso de los datos que nos proporciona la coyuntura en la que estamos viviendo. Lo que vemos aquí es una tabla de datos que contiene el número de infectados por coronavirus desde el 12 de marzo del 2020. Estos datos han sido extraídos del sitio perfil.com. Por ejemplo, para el día 5, que corresponde al 16 de marzo, lo que tenemos es que hubieron 65 casos de infección por el virus SARS-CoV-2. Esta tabla la podemos representar gráficamente en un sistema cartesiano, donde en el eje X vamos a representar
los días transcurridos y en el eje Y el número de infectados. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí corresponde a el día 5, en la cual hubieron 65 infectados. En otras palabras, las coordenadas de este punto son 5,65. A lo largo de este curso vamos a estudiar funciones cuyo dominio será el conjunto A. Esta función a cada elemento del conjunto A le va a asociar un número real. El conjunto A en general será un subconjunto de números reales y el conjunto A se lo denota como dominio de F. Como dijimos anteriormente, la asignación que a cada elemento del conjunto A le asocia un elemento del conjunto B se lo representa con la ecuación f de x igual a y. Y para el caso particular de la tabla de datos anteriores, el punto 5,65 será representado por la siguiente ecuación: f de 5 igual a 65. Una de las formas de representar funciones es mediante tabla de valores. Utilizando el ejemplo del número de infectados por coronavirus presentado anteriormente, veamos qué información podemos extraer de esta representación de una función. Lo que tenemos entonces es una función definida del conjunto A en el conjunto de los números reales, donde el conjunto A, como dijimos anteriormente, tiene que ser un subconjunto de los números reales. Si nosotros observamos la tabla, el conjunto A se va a corresponder con la columna de la izquierda y lo que vemos es que este conjunto A tiene los números reales 1, 2, 3, 4, hasta 13. Otra de las formas de representar una función es mediante un gráfico en un sistema cartesiano, en donde el eje horizontal, que comúnmente se denomina eje X o eje de abscisas, se representan los elementos del dominio de la función, y el eje vertical, comúnmente llamado Y o eje de ordenadas, se representan los elementos del codominio B. En esta figura tenemos la representación gráfica de dos funciones y nos preguntamos entonces qué información acerca del dominio y el codominio de la función podemos extraer a partir de este gráfico. Para el caso de la función f, si utilizamos el test de la recta vertical, podemos ver que a todos los números reales que están entre menos 4 y 4 le corresponde un punto en la gráfica de f. Por lo tanto, el dominio de la función f resultará el intervalo real cerrado menos 4, 4. De la misma manera entonces, podemos concluir utilizando el mismo test de recta vertical, es que el dominio de la función g resultará el intervalo cerrado menos 4, 3. Como lo dijimos anteriormente, siempre vamos a suponer que el codominio de las funciones que vamos a estudiar en este curso va a ser el conjunto de los números reales. Sin embargo, para estas funciones, no todos los elementos del codominio R reciben flecha. Por ejemplo, si tomamos el valor 4 en el eje Y y trazamos una recta paralela al eje X, vemos que esta recta paralela no intersecta al gráfico de F. Entonces, el número 4 en el codominio de F no va a recibir flecha. Esto nos lleva a definir el conjunto imagen de una función como todos aquellos elementos del codominio que reciben flecha. Utilizando entonces el test de la recta horizontal, podemos concluir que para la función f, el conjunto imagen corresponde al intervalo menos 2, 3, y para la función g, el conjunto imagen corresponde al intervalo cerrado menos 1 medio, 4. Es importante de nuevo observar
que dado que el conjunto imagen de una función es un subconjunto del codominio, estos intervalos siempre se representan sobre el eje Y. Continuemos con los gráficos de las funciones f y g para resolver algunos problemas asociados a la ecuación f de x igual a y. Si consideramos la ecuación f de menos 4 igual a y, observamos que menos 4, al ser un elemento del dominio de f, se representa sobre el eje x. Cuando ubicamos el valor x igual a menos 4 y usamos el test de la recta vertical, vemos que esta recta intersecta el gráfico de f en este punto, que tiene coordenadas y igual a menos 2. Por lo tanto, la solución de la ecuación f de menos 4 igual a y resulta menos 2. De la misma manera, entonces, para la ecuación g de 3 igual a y, podemos concluir que y es aproximadamente 0,9. Si consideramos ahora la ecuación f de x igual a menos 1, observamos que ahora menos 1 es un elemento del codominio de f. Por lo tanto, menos 1 debe ser representado en el eje y. Si ubicamos el valor de y menos 1 y usamos el test de la recta horizontal, vemos que esta recta intersecta al gráfico de f en dos puntos. Y esos puntos tienen coordenadas en x menos 3 y 4. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación f de x igual a menos 1 son x igual a menos 3 y x igual a 4. Similarmente, entonces, vemos que la ecuación g de x igual a 0 no tiene solución y que las soluciones para la ecuación f de x igual a g de x, que se corresponden con la intersección de los dos gráficos de f y g, dan como resultado que las soluciones van a ser 2 y menos 2. Las funciones suelen ser utilizadas para modelar diferentes situaciones. Pensemos, por ejemplo, en el ejercicio 57 de la sección 1.1 del libro de Stuart de su tercera edición, que es exactamente el mismo que el ejercicio 59 de la sección 1.1 del libro de Stuart en la cuarta edición, donde nos piden obtener una correspondencia o una función entre la altura de la caja y el volumen de la misma. Si llamamos v de x a la relación que existe entre la altura de la caja y el volumen, entonces para diferentes valores de x podemos obtener una tabla de valores. Observemos, por ejemplo, que si x es igual a 9, no es posible construir una caja. En otras palabras, x igual a 9 no puede estar en el dominio de esta función v. Esta tabla también la podemos representar en un sistema cartesiano, donde cada uno de los puntos, estos en rojo, corresponde a una fila de la tabla. Y utilizando la fórmula para calcular el volumen de una caja de base rectangular, obtenemos que la función que relaciona la altura de la caja y el volumen viene dada por la expresión v de x igual a x por 12 menos 2x por 20 menos 2x. La sección 1.2 presenta un catálogo de funciones con sus respectivos dominios y codominios obtenidos a partir de expresiones analíticas. Algunos ejemplos que se presentan en esta sección son las funciones polinómicas, que gracias a James Gregory, Brooke Taylor y Colin Maclaurin sabemos desde principios del siglo XVIII que cualquier función puede ser aproximada o representada por una de estas funciones polinómicas. Otro ejemplo de funciones son las funciones racionales, que representan la operación de extraer la raíz enésima de un número real.
En este caso tenemos el gráfico con su correspondiente dominio y codominio de la función f de x igual a raíz de x, y este otro gráfico corresponde a extraer la raíz cúbica de un número real y corresponde a la función f de x igual a raíz cúbica de x. Las funciones trigonométricas y igual a seno de x y la función y igual a coseno de x son los modelos estándar para funciones periódicas. Estas funciones periódicas son muy utilizadas para representar fenómenos que se repiten, tales como los ciclos circadianos, los ciclos día-noche, los ciclos menstruales, y fue Joseph Fourier quien a principios del siglo XIX demostró que también es posible representar a cualquier función como suma de senos y cosenos. Para los temas relacionados con la sección 1.3 respecto a operaciones entre funciones y transformaciones, les recomiendo la secuencia de videos que ofrece la Academia Khan respecto a combinación de funciones, transformaciones geométricas del gráfico de una función dada, como traslaciones y estiramientos, y también la composición de funciones como una nueva operación entre funciones. Finalmente, les recuerdo que en el canal de YouTube de la Cátedra Matemática UNP-SJB están resueltos los ejercicios 1, 21 y 41 de la sección 1.1, los ejercicios 4 y 8 de la sección 1.2, los ejercicios 30 y 52 de la 1.3 y los ejercicios 18 y 19 de la sección 1.4. En este video hemos revisitado el concepto de función, hemos dado las definiciones de dominio e imagen de una función, hemos presentado diferentes representaciones para una función, hemos caracterizado un catálogo de funciones numéricas que podemos utilizar cuando las necesitemos. También hemos mencionado transformaciones geométricas del gráfico de una función y operaciones entre funciones, y en relación a estos dos últimos puntos hemos recomendado una serie de videos que son ofrecidos por la Academia Khan.